Bienvenidos, queridos oyentes, a otro intrigante caso del gran Hercule Poirot. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿Y qué hora es en tu rincón del mundo? Nos encanta leerte en los comentarios, así que no dudes en escribirnos. Ahora relájate, quizás con una taza caliente en la mano, y que comience el misterio. Era una tarde gris y apática en Londres, de esas que obligan a uno a buscar consuelo en una taza de excelente Darjeeling y en el cálido y animado confort de un gran salón de hotel. Hércules Poirot y yo acabábamos de instalarnos en nuestro rincón habitual del Hotel Beaumont, un lugar que, según la estimación de Poirot, tenía la disposición más simétrica de tazas de té y sillas de todo Mayfair. Le aseguro, Hastings, estaba diciendo Poirot mientras revolvía delicadamente su té, que servir el té tiene más psicología de lo que la mayoría de la gente imagina. Observe, cuando se agrega la leche antes del té, refleja un temperamento más inclinado a la obediencia que a la iniciativa. Resoplé. De verdad, Poirot, ¿debes deducir toda la personalidad de una persona a partir de su taza de té? Ah, pero no lo deduzco. Son las pequeñas células grises, mon ami. Razón. Antes de que pudiera responder, un suave grito ahogado recorrió el salón. Una mujer joven, elegantemente vestida con un traje color lavanda pálido y un sombrero a juego, se había levantado de su silla cerca de la chimenea, solo para balancearse ligeramente y colapsar de la manera más teatral sobre la gruesa alfombra persa. Su taza y su plato se hicieron añicos contra el suelo de mármol. Varios clientes se pusieron de pie de un salto. Un camarero se acercó corriendo. Poirot ya estaba de pie y entrecerró los ojos con interés más que con alarma. «Ven, Hastings», dijo. «Un colapso rara vez ocurre sin causa y, a menudo, tiene consecuencias». Nos acercamos mientras un caballero, posiblemente su compañero, abanicaba a la mujer con una servilleta y murmuraba su nombre. «Clara, Clara, ¿puedes oírme?» «Chérie», dijo Poirot suavemente, arrodillándose a su lado. «Respira lentamente, ¿no? Simplemente te has desmayado, pero el mundo no se acaba, a menos que insistas en ello». La mujer se movió levemente. Un leve aroma floral llegó hasta nosotros, y debajo un rastro curioso, agudo y parecido a una almendra, lo suficiente como para remover algo en lo más recóndito de la memoria. Poirot se quedó helado, con las fosas nasales temblando. Me miró de reojo y murmuró: «Ese, Hastings, no es un perfume que conozca, pero es uno que no me gusta». La mujer volvió en sí momentos después, parpadeando rápidamente mientras la ayudaban a sentarse en el sillón cerca de la ventana. Su compañero, un hombre alto, de cabello oscuro y con aspecto de alguien acostumbrado a problemas costosos, parecía igualmente aliviado e irritado. «Solo el calor», murmuró. «Ella no ha comido. Siempre se salta las comidas». Poirot, siempre diplomático, le ofreció una sonrisa. «Ah, señorita, perdóneme por interferir. Hércules Poirot, a su servicio». Sus ojos se encontraron con los de él, con un destello de reconocimiento. «El detective», susurró, tocándose la sien con delicadeza. «Qué extraño. Estaba leyendo sobre uno de tus casos la semana pasada». «La fortuna favorece al sufrimiento», respondió suavemente. «¿Puedo preguntar, señorita, qué aroma usa? Es inusual». Ella parpadeó. «Es uno de los míos, creo, perfumes. Esencia de medianoche se llama, aún en desarrollo». «¿Por qué?» «Porque», dijo Poirot lentamente, «hay una amargura en ello, un fantasma debajo de la belleza». Ella soltó una risita nerviosa. «Todo el mundo dice eso. Se supone que debe ser inquietante». Murmuró Poirot, su mirada deteniéndose en la pálida palidez de sus mejillas. El gerente ya había aparecido, y se disculpó y sugirió que llamaran a un taxi. La mujer, todavía un poco aturdida, aceptó el brazo del caballero y se dejó acompañar fuera.
Poirot la observó alejarse con esa mirada particular suya, la que significaba que su cerebro había comenzado a funcionar. Lo había visto demasiadas veces como para no darme cuenta. Parecía estar bien cuando se fue, comenté. Poirot no respondió al principio. Luego dijo: «Hay perfume y hay veneno, Hastings. A veces, la diferencia se mide solo por la intención». A la mañana siguiente encontré a Poirot de pie, junto a la ventana de nuestra sala de estar en Charterhouse Square, vestido impecablemente como siempre y contemplando la calle con el ceño fruncido. «Estamos a punto de tener una visita», anunció sin volverse. Antes de que pudiera cuestionar su clarividencia, sonó el timbre. Un momento después, apareció la señorita Lemon con su habitual eficacia y anunció: «La señorita Clara Delacroix quiere verlo, Monsieur Poirot». La joven del hotel entró vacilante, con el mismo sombrero color lavanda aferrado con fuerza en sus manos enguantadas. Hoy parecía aún más pálida, y su compostura quebradiza como el cristal. «Monsieur Poirot», comenzó, «yo espero no entrometerme. Después de ayer, no sabía a dónde ir». «Siéntese, mademoiselle. Tranquilícese. Ahora, ¿qué le preocupa?» Ella bajó la voz. «Creo que alguien está intentando matarme». Poirot enarcó una ceja. «Esa no es una acusación ligera. Sé cómo suena, pero ha estado sucediendo durante semanas. Desmayos, mareos, siempre después de usar un perfume específico, el de ayer, esencia de medianoche». Metió la mano en su bolso y sacó un sobre arrugado. «Esto llegó de forma anónima hace 2 días». Poirot la abrió con cuidado. En el interior, una sola línea escrita decía: «Tu belleza será tu fin». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Y crees que esto está relacionado con tu perfume?», preguntó Poirot en voz baja. Ella asintió. «Sí, me han manipulado muestras y han entrado en mi laboratorio por la noche, pero nadie me cree». Poirot cogió el sobre y luego, muy deliberadamente, sacó un papel secante del cajón de su escritorio. «¿Puedo?», preguntó, y le aplicó una gota de perfume. Él olfateó. Sus ojos se entrecerraron. «Hay algo aquí, Hastings», dijo, en voz baja pero firme. «Algo muy siniestro. Investigaremos». Clara Delacroix estaba sentada con las manos enguantadas, cuidadosamente cruzadas, y sus dedos pálidos retorciendo nerviosamente el borde de su bolso, mientras intentaba mantener la compostura. Su voz tembló levemente, no por dramatismo, sino por genuina inquietud. «Comenzó hace unas 6 semanas», dijo. «Usaba una de mis mezclas de muestra para realizar pruebas, generalmente por la mañana. Me sentía bien durante aproximadamente 1 hora, y luego mareos, presión detrás de los ojos, náuseas. En 2 ocasiones casi me desmayé por completo. La primera vez pensé que me había saltado el desayuno, pero seguía sucediendo, solo cuando usaba esencia de medianoche». Poirot ladeó la cabeza. «¿Y este perfume es tu creación, Guy?» «Sí, mi fragancia característica. Quería algo inusual, algo que permaneciera en la memoria. Tonos más oscuros, notas de medianoche, ámbar, mirra, almendra blanca, un rastro de raíz de lirio. Estaba trabajando estrechamente con Víctor, mi socio comercial. Él controla la producción, pero yo mismo creo las fórmulas». «¿Y está usted seguro?», preguntó Poirot en voz baja, «de que es solo eso. ¿Perfume que produce estos efectos? He probado otras, incluso mis líneas más antiguas. Nada. Es solo esa. Al principio pensé que era solo una reacción a la nueva formulación, pero luego noté que alguien había estado en mi laboratorio, más de una vez, y luego llegó la nota». Ella se inclinó hacia adelante, con la voz tensa. «Sé que suena loco, pero no me lo estoy imaginando». Poirot asintió levemente, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. «No, mademoiselle. Imaginar es un talento. Notar, eso es un don. Y usted ha notado algo que otros han pasado por alto». Hastings y yo intercambiamos una mirada. Todavía no estaba seguro de si alarmarme o divertirme.
Pero la expresión de Poirot se había vuelto grave. Cuando Clara se fue, agradeciendo efusivamente a Poirot y prometiendo enviarle una lista completa de los ingredientes de su perfume, se hizo un silencio en la habitación que no supe muy bien cómo romper. Poirot estaba de pie ante su escritorio, examinando el papel secante que había empapado con su aroma. Olfateó una vez, luego otra vez, con los ojos entrecerrados. ¿Bien?, yo pregunté. ¿Es solo un perfume fuerte o hay algo más? Poirot no respondió al principio. En lugar de eso, tomó un pequeño frasco de cristal que había en el estante, una muestra de referencia de benzaldehído puro, que ocasionalmente usaba para probar la sensibilidad olfativa. Lo destapó, lo sostuvo junto al papel secante y asintió levemente. «Almendra», dijo, «pero no la agradable almendra del pastelero. No, no, esto es más, ¿cómo diríamos? Siniestro». Se giró hacia mí, con ojos penetrantes. «¿Recuerdas, Hastings, qué más huele a almendras amargas?» Fruncí el ceño. «Cianuro, ¿no es así?» «Solo así. Pero seguramente ella no usaría cianuro en un perfume». Poirot esbozó una débil y triste sonrisa. «Es de esperar que no. Pero claro, mon ami, se sabe que las mujeres usan muchas cosas en busca de la belleza. Vestidos cosidos con hilos de mercurio, polvos con plomo. Es lógico que el perfume también pueda tener sus peligros». Dobló el papel secante con cuidado y lo metió en un sobre. «La visitaremos mañana», dijo con firmeza. «Y el buen Víctor Lemaire. Me temo, Hastings, que Esencia de Medianoche no es simplemente inquietante, es mortal». Clara Delacroix vivía en una gran casa de ladrillo rojo, situada en una tranquila zona de Kensington. El tipo de casa cuyos balcones cubiertos de hiedra daban a setos bien cuidados y aldabas de latón pulido, brillaban como oro. Era elegante, refinado, y como comentó Poirot cuando nos acercábamos a la puerta, no es un lugar que uno asocie con el peligro, Hastings, y sin embargo, el peligro suele presentarse con guantes de seda. Nos recibió una doncella con un elegante vestido negro, que nos condujo a través de pasillos de techos altos hasta un salón pálido, todo mobiliario gris paloma y espejos de buen gusto. Clara nos saludó con una pálida sonrisa. «Agradezco que haya venido, Monsieur Poirot», dijo, ofreciéndole la mano. «He estado nervioso desde nuestra última reunión». «Entonces permítanos devolverle la tranquilidad, señorita», respondió. «Pero comenzaremos, por favor, con precisión. ¿Quién más tiene acceso a su laboratorio de perfumes?» Ella dudó. «Solo Víctor. Él tiene las llaves de los gabinetes de producción. Y Estelle, mi prima, ella ocasionalmente ayuda con el empaque. Pero las fórmulas reales me las guardo para mí. Bon, nos gustaría ver este laboratorio». Clara nos condujo por un pasillo trasero, bajamos un corto tramo de escaleras y llegamos a lo que parecía el sueño de un boticario. Hileras de botellas de vidrio, largas encimeras de mármol y un leve aroma a jazmín, almizcle y cítricos flotando en el aire. Poirot se movía lentamente, con los ojos saltando de un frasco a otro. Se detuvo cerca de un armario cerrado con llave y luego se volvió bruscamente hacia Clara. «Esta cerradura ha sido forzada recientemente, ¿no?» Ella parpadeó. «Yo no lo sé. No me he dado cuenta». «Ah», dijo, golpeando el latón rayado. «Pero es posible que alguien más lo haya hecho». Lo miré, como lo hacía a menudo, con admiración y confusión a partes iguales. Tenía una manera de encontrar algo ligeramente desviado y convertirlo en algo mucho más grande. Se quedó quieto durante un largo momento y luego asintió para sí mismo. «La próxima vez hablaremos con ese señor Víctor». Víctor Lemaire tenía el aire de un hombre que alguna vez había sido extraordinariamente guapo y todavía se aferraba a la idea. Llevaba una corbata demasiado elaborada para las horas del día y tenía la desafortunada tendencia de comprobar su reflejo en cada superficie reflectante. «Ah, Monsieur Poirot»,
dijo suavemente, mientras nos conducían a un estudio lleno de libros que parecían caros. «Tengo entendido que estás investigando... ¿perfumes?» Poirot asintió cortésmente. «Perfumes y veneno, señor Lemaire. A veces los dos son compañeros cercanos, ¿no?» Víctor soltó una risa rápida, que no llegó a sus ojos. «Seguramente no vamos a aceptar los desmayos de Clara». «¿Eso, en serio?» Poirot tomó asiento. «Nos tomamos en serio lo que la víctima toma en serio. Mademoiselle Delacroix cree que está siendo atacada. Ella también cree que está creando el próximo Chanel No. 5, dijo Víctor encogiéndose de hombros. Mentes creativas, ¿entiendes? Y sin embargo, dijo Poirot a la ligera, usted, señor, tiene las llaves de los gabinetes de producción. Es una gran confianza. Víctor se reclinó, con los ojos fríos. Hemos trabajado juntos durante 5 años. El negocio fue idea mía, originalmente. Yo financié las 2 primeras colecciones. Clara tenía el olfato, yo tenía el capital. Últimamente, bueno, digamos que he tenido que pedir ciertos préstamos para mantenernos a flote. Poirot juntó los dedos. Así que el éxito, o el fracaso, de Clara, afecta directamente tu fortuna. ¿Es esa una pregunta, señor? Es una observación, respondió Poirot. La expresión de Víctor cambió ligeramente. Sí, está bien. Necesito que este próximo perfume tenga éxito. ¿Pero sabotaje? No estoy tan desesperada. Y sin embargo, murmuró Poirot, levantándose lentamente. El fin de semana pasado no estuviste en tu casa de campo, como decía. La mandíbula de Víctor se tensó. Tenía negocios en la ciudad. ¿Es mejor mantener los negocios en silencio?, preguntó Poirot amablemente. No veo qué tiene eso que ver con el perfume de Clara. Poirot se detuvo ante la puerta. Eso, señor Lemaire, es la belleza de los misterios. A menudo huelen más dulcemente justo antes de volverse amargos. Estelle Vaughan nos recibió en el invernadero, donde estaba recortando las hojas de una orquídea demasiado grande, con pequeñas tijeras quirúrgicas. Parecía tener poco más de 30 años, vestida con sencillez y con la discreta dignidad de alguien acostumbrado a ser invisible e indispensable. Nos saludó con cortés reserva. Me temo que Clara está descansando. Los últimos días han sido bastante difíciles. Poirot inclinó la cabeza. De hecho, ¿es usted su prima, señorita? Primos hermanos, nos criamos juntos después de la muerte de sus padres. He estado con ella desde antes de que comenzara el negocio de los perfumes. ¿Y tú la ayudas? Estelle asintió. Con las cosas pequeñas. Embalaje, correspondencia, acudir a las citas. Nada técnico. Sé muy poco sobre perfumes. Los ojos de Poirot brillaron. Pero tú te das cuenta de las cosas, ¿no? Los que están callados siempre se dan cuenta. Estelle sonrió levemente. Eso es lo que dice Clara, que soy bueno para ver lo que otros pasan por alto. Poirot miró la orquídea y luego sus guantes. ¿Crees que tu prima está... equivocada? ¿Sobre el peligro? Estelle vaciló solo un segundo de más. Creo que está agotada. Trabaja muchas horas, a menudo se salta comidas, se olvida de dormir. El estrés de lanzar una nueva fragancia le ha pasado factura. ¿Y los desmayos? Ella siempre ha tenido un lado dramático, dijo Estelle en voz baja. Quizás esto sea un llamado de atención. Poirot no dijo nada durante un momento. Luego, ¿ha recibido antes tanta atención, señorita? ¿Por enfermedad? Un destello cruzó la expresión de Estelle, pero desapareció rápidamente. No así. Él la estudió en silencio. Luego, con la misma delicadeza que alguien sacude el polvo de un espejo, dijo: «Son los más tranquilos, señorita Vaughan, los que a menudo ven, y a veces hacen, más». Encontramos al doctor Armitage en la sala de estar de Clara, colocando una pila de frascos de medicamentos recetados en una pequeña fila ordenada sobre la bandeja plateada. Era un hombre delgado y anguloso, con cabello plateado meticulosamente peinado
y gafas con montura metálica que destellaban cada vez que giraba la cabeza. Un hombre, pensé, a quien le gustaba que sus pacientes fueran obedientes y sus diagnósticos indiscutibles. «Ah, caballeros», dijo rápidamente, levantándose. «Supongo que está aquí por los episodios de la señorita Delacroix». «En efecto», dijo Poirot, sentándose con exagerado cuidado, como si el acto en sí requiriera un cálculo. «¿Es usted el médico tratante, señor?» «Médico de familia, sí, y puedo asegurarle que este no es un caso para Scotland Yard. La condición de Clara es enteramente autoinducida, psicosomática, para ser franco». «¿Quieres decir?», intervine. «¿Crees que ella se lo está imaginando?» El doctor Armitage se ajustó las gafas. No conscientemente, por supuesto, pero en personas muy nerviosas, especialmente aquellas en campos creativos, no es raro que el cuerpo exprese tensión emocional a través de síntomas físicos. Poirot asintió lenta y pensativamente. «Entonces usted cree que Mademoiselle Delacroix no está envenenada, sino que ha maestrado. ¿Su sufrimiento?» El doctor Armitage vaciló, y luego se encogió de hombros diplomáticamente. «No intencionalmente, pero ella se nutre de la atención. Estos episodios tienden a ocurrir cuando hay mucho en juego, antes de un lanzamiento, después de una discusión, después del rechazo. Ella se desmaya, otros se apresuran. Un patrón». «¿Y no has encontrado ninguna causa fisiológica?», insistió Poirot. «Ninguno en absoluto». Poirot se levantó y se acercó a la ventana. «¿Estás seguro de eso?» «Soy». Poirot se volvió, con la mirada penetrante. «Entonces, tal vez, doctor, no debería preocuparse por su desmayo, sino por su perfume». «Disculpe». La sonrisa de Poirot era tenue. «Porque si no has notado el aroma de las almendras amargas, quizá no sea solo Clara la que esté imaginando cosas». La primera vez que oímos hablar de Miguel Dubois fue en el estudio de Clara, donde Poirot estaba inspeccionando un estante de frascos de perfume que parecían más piezas de ajedrez de cristal que algo funcional. Clara, todavía pálida pero serena, respondía Terry a sus preguntas en tono cortante. «Mireille es una vieja conocida», dijo finalmente. «Estudiamos juntas en Grasse, en el Instituto de Perfumería. Ella siempre fue competitiva, siempre imitaba mis ideas. ¿Y ahora? Reside en París, dirige un pequeño taller. Creo que está amargada por mi éxito». Poirot se frotó la barbilla. «¿Y ha estado en Londres recientemente?» Clara vaciló. «No lo sé, no la he visto en casi un año». Poirot emitió un leve sonido con la garganta. «Hastings, me acompañarás al casa de perfumería francesa, la boutique cerca de Bond Street». «¿Cómo sabes que ella estará allí?» «Porque, mon ami», dijo con un brillo, «si yo fuera un perfumista celoso, no me quedaría en París mientras mi rival lanza su obra maestra». Y efectivamente, allí estaba ella. Miguel Dubois estaba sentada elegantemente detrás de un mostrador con espejos, y sus ojos oscuros eran tan penetrantes como el pedernal. Nos saludó con fría cortesía cuando nos presentamos. «Clara te envió, ¿no?», dijo ella de inmediato. «¿Tienes miedo de un poco de competencia?» Poirot enarcó una ceja. «No estamos aquí por el comercio, mademoiselle. Estamos aquí por el veneno». Ella sonrió sin humor. «Siempre el drama con Clara. ¿Sigues fingiendo que es una víctima?» «Se desmaya, con frecuencia, y solo cuando usa su propio perfume». «Entonces debería dejar de usarlo», dijo Mireille secamente. «O tal vez finalmente hizo algo tan espantoso que la está atacando». «¿Tus sentimientos por ella no son afectuosos?», preguntó Poirot amablemente. Miguel se acercó. «Ella robó mi fórmula hace 5 años. Se podría decir que le devolví el favor». «Y sin embargo», dijo Poirot lentamente, «usted afirmó estar en París, pero esta mañana lo vieron saliendo de la oficina de correos de Mayfair». Miguel se puso rígida y luego esbozó una sonrisa lenta y peligrosa. «Bien, estoy aquí, pero eso no significa que la haya envenenado».
Poirot hizo una pequeña reverencia. No, señorita, pero significa que podría haberlo hecho. Era una tarde lluviosa cuando regresamos a la casa de Clara. El cielo estaba bajo y melancólico, y el olor a hojas mojadas se adhería a las barandillas de hierro. En el interior, el ambiente no era más alegre. Poirot había pedido otra inspección privada del laboratorio de perfumes de Clara, y ella accedió con visible desgana. «No he tocado nada desde tu última visita», dijo, abriendo la puerta con la mano enguantada. «Pero noté algo extraño después de que te fuiste». «Oh», dijo Poirot, entrando delicadamente en la habitación. «Dígame, señorita, ¿qué observó?» Había una corriente de aire cerca del gabinete de la bóveda. Estoy seguro de que ya estaba cerrada antes. Poirot asintió y se dirigió hacia la reluciente bóveda de latón situada en el rincón más alejado. La cerradura era ornamentada y anticuada, diseñada más para la elegancia que para la verdadera seguridad. Se inclinó, ajustó su lupa de bolsillo y pasó un dedo enguantado por la base del pestillo. «Voilà», murmuró. «Hastings, observe, los rayones aquí, justo debajo de los vasos, muy finos, casi invisibles. Alguien ha forzado esta cerradura, pero con cuidado, con conocimiento». «¿Quieres decir que alguien lo eligió?» «Oui, y no un novato. Las marcas son deliberadas, no al azar. Esto se hizo con herramientas y con calma». Se volvió hacia Clara. «¿Cuántas personas tienen acceso a esta sala?» «Solo yo, Víctor y Estelle, aunque ella rara vez entra sin preguntar. El personal de limpieza no tiene permitido entrar aquí». Poirot asintió lentamente y luego centró su atención en los estantes. Filas de ingredientes etiquetados se encontraban en una perfección simétrica. Examinó las etiquetas rápidamente. Absoluto de lavanda, sándalo, algalia, neroli, hasta que se detuvo. «Esta botella, ¿dónde está el benzaldehído?», preguntó bruscamente. Clara frunció el ceño. «Debería haber 2 viales pequeños detrás de la raíz del iris. Lo uso para notas de fondo de almendras». «Y sin embargo», dijo Poirot, sosteniendo la ranura vacía, «ya no está aquí». Miré por encima de su hombro. «¿No es el benzaldehído lo que da ese aroma a almendras amargas?» «Precisamente, mon ami. Y también es un compuesto que se encuentra en ciertos derivados del cianuro». Poirot se volvió hacia la mesa y abrió el diario de perfumes de Clara. Cada fórmula estaba escrita a mano con una letra elegante e inclinada, hasta que llegó a una página donde quedaba un trozo roto. «La formulación de esencia de medianoche», dijo en voz baja, «ha sido eliminado». Clara palideció, pero nunca arrancó páginas de ese libro. Poirot cerró la tapa. «Entonces, mademoiselle, alguien más lo ha hecho». Se quedó completamente quieto, con los ojos entrecerrados. Aquí interviene una mano sutil, paciente e inteligente. Pero ningún delito se comete sin motivo. Ahora debemos preguntarnos, ¿para quién este perfume significa desastre? ¿Y para quién podría significar fortuna? Aquella noche, mientras el viento raspaba como clavos las ventanas de nuestro apartamento, Poirot estaba en uno de sus estados de ánimo más pensativos. Había extendido las notas de Clara sobre la mesa del comedor y las había ordenado como si estuviera preparando una partida de ajedrez. Estudió los ingredientes, tamborileando suavemente con las yemas de los dedos. «¿Algo le preocupa, Poirot?», aventuré, sirviéndome una copa de brandy. «Pero por supuesto», respondió sin levantar la vista. «Hay contradicciones. El perfume causa enfermedad, sí, pero solo a Clara. Otros lo huelen y salen ilesos. Curioso, ¿n'est-ce pas? ¿Crees que está exagerando?» «Non, mon ami. Creo que ella es sincera, pero la sinceridad y la verdad no siempre son amantes». Antes de que pudiera seguir investigando, sonó el teléfono. La voz de la señorita Lemon chisporroteó desde el pasillo. «Es la señorita Delacroix, señor Poirot. Parece muy angustiada». Poirot descolgó el auricular con paso rápido. «¿Señorita? Hable claramente, se lo ruego». Hubo una pausa. Luego la voz de Clara, sin aliento y presa del pánico.
Es Víctor. Está inconsciente. Estaba probando un nuevo lote, en el laboratorio, y se desplomó. Los ojos de Poirot se oscurecieron. Llama a un médico, pero no toques nada. Vendremos enseguida. 10 minutos más tarde, llegamos y encontramos a Víctor Lemaire tirado sobre el banco de trabajo de mármol, pálido y completamente inmóvil. Un fuerte aroma floral flotaba en el aire. Esencia de medianoche, inconfundible, aunque más agudo, más picante que antes. El doctor Armitage rondaba cerca. Está vivo, pero su pulso es débil. Sospecho que ha sido inhalación química. Poirot se inclinó sobre Víctor, lo olió una vez y luego examinó el frasco sin tapón que tenía cerca de la mano. «Tonto», murmuró. «Imprudente, pero no inesperado». Se volvió hacia Clara, que estaba temblando. ¿Se encargó él mismo de ajustar la fórmula? Ella asintió. Dijo que quería estabilizarlo, agregar profundidad antes de que la mezcla final fuera a imprenta. No me dijo qué cambió. Los labios de Poirot formaron una fina línea. Entonces pagó cara su iniciativa. Nos hizo un gesto a Hastings y a mí para que nos hiciéramos a un lado. «Ya ves, mon ami», dijo gravemente, «esto ya no es una teoría. Esto es un hecho. Alguien ha manipulado el perfume. Y a menos que descubramos por qué y Oims, habrá otro colapso. Y la próxima vez quizá no sea afortunada». Encontramos a Estelle Vaughan en la sala de estar, sentada junto al ventanal con un costurero en el regazo. El hilo que tenía en la mano apenas se movía. Observaba la calle con la intensidad de alguien acostumbrado a observar la vida a través de un cristal. Poirot, siempre caballeroso, la saludó con una cortés reverencia. «Señorita Vaughan», dijo, «¿podemos imponerles otra vez? Todavía hay muchas cosas que no están claras». Ella ofreció una leve sonrisa. «Por supuesto, Monsieur Poirot. Entiendo que no debe dejar ningún hilo desatado». «Una metáfora muy adecuada», dijo, mirando su bordado. «¿Y cómo está tu prima?» «Ella está descansando. El colapso de Víctor la asustó terriblemente». Poirot asintió con gravedad. «Sí, un evento desafortunado. Curioso también. Probó un lote que ella creía seguro». Estelle no respondió, pero el hilo se rompió entre sus dedos. «Perdón», dijo rápidamente. «Debo haber tirado demasiado fuerte». «Dígame», dijo Poirot amablemente. «¿Ayuda usted a menudo a Clara en el laboratorio?» «No, nunca con fórmulas. Solo envases y algunas etiquetas. Tengo cuidado de no interferir». Poirot hizo una pausa. «Pero debes estar familiarizado con los olores, las combinaciones, las idas y venidas diarias». Estelle parecía cautelosa. «Supongo que sí». «Verá», continuó Poirot. «Alguien manipuló la bóveda. Y alguien eliminó un componente clave y una página de fórmulas. No un extraño, alguien que sabía dónde buscar y cómo». Los dedos de Estelle temblaron levemente mientras buscaba otro hilo. «¿Crees que lo hice?» «No, mademoiselle», dijo suavemente. «Pero creo que sabes quién podría haberlo hecho. Quizás alguien a quien deseabas proteger». Sus ojos se encontraron con los de él, desafiantes pero inseguros. Clara confía demasiado fácilmente. Le da a la gente segundas oportunidades que no se merecen. ¿Como Víctor? Ella miró hacia otro lado. ¿O Mireille? Hubo silencio. Poirot se acercó más, en voz baja. «Te molesta su éxito, ¿no?» Estelle exhaló bruscamente. «Clara siempre lo ha tenido todo. Belleza, admiración, talento. Yo simplemente... siempre estuve ahí, la sombra detrás de ella». Poirot se puso de pie, con expresión ilegible. «Incluso las sombras, señorita, pueden dejar huellas dactilares». Víctor Lemaire recuperó el conocimiento 2 días después. Lo visitamos en su suite privada del hospital, donde yacía pálido e inmóvil, apoyado sobre finas almohadas, pareciendo más un artista decadente que un hombre de negocios que había escapado por poco de la muerte. Poirot se sentó a su lado y lo observó en silencio durante 1 minuto, antes de hablar.
Señor Lemaire, es usted afortunado. Víctor ofreció una débil sonrisa. Si tú lo dices, Poirot, me siento como si me hubiera atropellado un tren lleno de rosas. Poirot se rió cortésmente. Y sin embargo el perfume no era tan dulce, ¿eh? Víctor hizo una mueca. Estaba reformulando. La mezcla original de Clara carecía de profundidad. Ajusté la base y probé un olor directamente de la botella. Eso es lo último que recuerdo. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿No viste a nadie? Víctor vaciló. Había una presencia, una mancha. Alguien entró al laboratorio. Escuché la puerta, pero estaba confuso. ¿Puedes describirlos? Un vestido blanco, fluido, tal vez de seda. Al principio pensé que era Clara, pero no era su perfume. Las cejas de Poirot se arquearon. ¿No fue esencia de medianoche? Algo más ligero. En polvo. Poirot asintió lentamente. Merci, señor. Nos ha dado más de lo que cree. Mientras recorríamos el pasillo del hospital, me volví hacia Poirot. Un vestido blanco. Podría ser Estelle o Mireille, ¿no? La respuesta de Poirot fue inmediata. Oui, y sin embargo, Clara también posee muchos vestidos blancos. ¿Crees? Shh, Hastings. Piensa, sí, pero no asumas. La mente debe ser como el frasco de perfume, sellada hasta que llegue el momento adecuado. Nuestra siguiente parada fue la boutique de Mireille Dubois. En todo caso, estaba incluso más fría que antes, sentada en una nube de ámbar gris e impaciencia. Escuché sobre Víctor, dijo, con los brazos cruzados. Justicia poética. Parece indiferente, mademoiselle, dijo Poirot suavemente, porque yo no tuve nada que ver con eso. ¿Estuviste en Kensington esa noche? Estaba cenando con un amigo en Claridge's. Pregúntale al maître d'. Poirot ladeó la cabeza. Y sin embargo, tu rivalidad con Clara no fue meramente profesional. La acusaste de robo. Los ojos de Mireille se entrecerraron. Ella robó mi mezcla hace 5 años y la hizo pasar como suya. Siempre se ha hecho la víctima, pero en el fondo es despiadada. ¿Crees que podría estar envenenándose? Yo pregunté. No lo dejaría pasar. ¿Qué mejor manera de generar expectación en torno a su marca? Colapsar en público, insinuar un peligro. Es el truco más antiguo del libro. Usted afirma que busca simpatía, dijo Poirot. Pero tú te beneficias de su caída, ¿no? Me beneficio de la verdad. Si Clara se está destruyendo para escalar más alto, no lloraré. Poirot se levantó. Y sin embargo, sigues aquí, en Londres, observando. Vine para el lanzamiento, respondió Mireille con frialdad. Quería ver el espectáculo de cerca. Poirot hizo una profunda reverencia. Entonces, mademoiselle, le sugiero que siga mirando, porque la actuación está lejos de terminar, y el acto final puede sorprendernos a todos. Encontramos al doctor Armitage en su consultorio, rodeado de libros ordenados y el leve aroma medicinal del antiséptico. Su expresión, como siempre, era de leve superioridad, una ceja levantada permanentemente, como si el mundo frecuentemente no cumpliera con sus expectativas. Poirot cruzó cuidadosamente las manos sobre el regazo y empezó sin bromas. Doctor, me gustaría volver a visitar su relato de los episodios recientes de la señorita Delacroix. Armitage frunció el ceño. Ya lo he explicado. Clara está muy nerviosa y sus síntomas son consistentes con una respuesta psicosomática. Estrés emocional que se manifiesta en un colapso físico. Sí, asintió Poirot, pero permítanme ser preciso. En la mañana del 3 de este mes, la señorita Delacroix se desplomó en el salón del Hotel Beaumont. Estoy consciente. Me convocaron poco después. Usted afirmó que no había experimentado síntomas antes de ese incidente. Sin embargo, y aquí Poirot sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo. Según la señorita Vaughan, Clara sufrió un desmayo similar en su estudio 2 días antes. Usted la atendió entonces, ¿no? Armitage se ajustó las esposas. Un breve período.
No lo consideré lo suficientemente serio como para mencionarlo. «Pero te recetaron reposo y sedantes, ¿no?», preguntó Poirot con voz engañosamente ligera. «A menudo le receto sedantes. Ella es una persona creativa. Necesita ayuda para relajarse». Poirot se reclinó. «Es curioso, entonces, que nunca hayas considerado evitar que ella estuviera expuesta al perfume que sospechaba». Los ojos de Armitage brillaron. «No soy químico, señor Poirot. Ella me pidió que la tranquilizara y se la di». «Le diste silencio», murmuró Poirot. «Un regalo peligroso, cuando puede haber veneno en juego». Noté un leve tic en la mandíbula del médico. Cuando salimos al pasillo, miré a Poirot. «¿Crees que está involucrado?» Poirot se dio unos golpecitos en la sien. «Ha ocultado la verdad, mon ami. Eso no es culpa, pero es la sombra del motivo. No quiere un escrutinio. Y eso, Hastings, siempre merece una inspección más cercana». Era poco más del mediodía cuando regresamos a la casa de Clara. El aire estaba cargado con el aroma de gardenia flotando desde el difusor del pasillo. La casa, aunque silenciosa, parecía cargada de inquietud, como un tocador momentos antes de que estalle un escándalo. Clara nos recibió en su salón con el aspecto desaliñado y la compostura habitual deshilachada. «Apenas he dormido», dijo, presionándose las sienes con los dedos. «Todo se está desmoronando». «No se encuentra usted bien, mademoiselle», observó Poirot amablemente. «Pero debo pedirte que satisfagas mi curiosidad una vez más». Se volvió hacia Estelle, que había entrado con un montón de ropa de cama limpia. Sus movimientos eran rápidos, pero se detuvo cuando Poirot se dirigió a ella. «Mademoiselle Vaughan, le agradezco mucho su ayuda. Un pequeño asunto. ¿Puedo ver sus guantes?» Estelle parpadeó. «¿Mis guantes?» «Sí, el par que usaste ayer mientras ayudabas con el embalaje». Ella dudó. «Creo que los dejé en el pasillo». Poirot hizo una pequeña reverencia. «Permítame». Salió brevemente y regresó con un delicado par de guantes color crema, delicados y bordados. Los sostuvo con la punta de un lápiz. «Están perfumados», dijo en voz baja, «pero no con una fragancia de tu propia elección. No, esto es esencia de medianoche, más fuerte de lo que cabría esperar». Estelle palideció. «Clara me pidió que la ayudara a sellar algunas cajas. Debo haberlo tenido en mis manos». Poirot se volvió hacia Clara. «¿Le preguntó usted, señorita?» Clara vaciló. «Quizás, no lo recuerdo. Las cosas han sido muy caóticas». «En efecto», murmuró Poirot, «y la confusión a menudo oculta la intención». Se acercó a Clara y la estudió. «Estás preocupado, eso está claro. Pero dime, ¿confías en quienes te rodean?» Ella se rió, repentina y quebradiza. «¿Confiar? Ni siquiera puedo confiar en mí mismo. Pensé que me estaban envenenando. Entonces Víctor se desplomó, y a veces creo que me estoy volviendo loco. La locura y la manipulación a menudo parecen iguales desde fuera», dijo Poirot en voz baja. «Pero uno nace de la desesperación y el otro del diseño». La miré con creciente inquietud. Estaba temblando ligeramente y sus dedos se movían como si respondieran a una música que nadie más podía oír. «Se está desmoronando», le susurré a Poirot mientras salíamos al pasillo. Él asintió levemente. «O actuar, Hastings, esa es la cuestión». Hizo una pausa y luego añadió: «Pero incluso la mejor actuación deja una huella, y estamos cerca, muy cerca, del acto final». Debo confesar que, a estas alturas de la investigación, ya estaba decidido. Todo apuntaba a Estelle Vaughan. Los celos, la oportunidad, los guantes perfumados, todo alineado. Estaba convencido de que habíamos encontrado a nuestro saboteador. Y sin embargo, Poirot, irritantemente, parecía completamente impasible. Estábamos de vuelta en nuestro apartamento de Charterhouse Square, y él estaba cortando con cuidado un hilo suelto de su puño perfectamente planchado. «¿Bien?», dije, de pie junto al fuego.
Viste su expresión cuando mencionaste los guantes, y su tono, defensivo, nervioso. Seguramente no puedes dudarlo ahora. Poirot no levantó la vista. Mon ami, cuando ves un ratón en la despensa, da por sentado que fue él quien horneó el pan. Parpadeé. ¿De qué estás hablando? Poirot sonrió levemente. Ves lo que es obvio y crees que debe ser verdad, pero lo obvio, Hastings, es la más peligrosa de las ilusiones. Estelle tenía acceso, tenía motivos, siempre estaba en un segundo plano, envidiosa del éxito de Clara. Ah, sí, dijo Poirot, pero la envidia no es una línea recta, es un círculo. Se podría envidiar por amor, por dinero, por reconocimiento, pero díganme, ¿se hizo Mademoiselle Bogan? Necesidad. ¿Clara fracasar o simplemente fijarse en ella? Dudé. Bueno, supongo... No supongamos nada, espetó Poirot, repentinamente brusco. Hechos, Hastings. Tratamos con hechos, no con sentimientos. Y te digo, Estelle Bogan no es la araña en el centro de esta red. Entonces, ¿quién es? Poirot se levantó y se arregló los puños. Ah, pero eso, mon ami, es lo que estoy a punto de descubrir, porque cuando las palabras fallan, la tinta habla. Golpeó el diario de perfumes de Clara sobre el escritorio. Volvemos a la fuente, no del crimen, sino de la intención. Venir. Es hora de que leamos entre líneas. El diario de perfumes estaba encuadernado en piel, desgastado en las esquinas y olía ligeramente a violetas y trementina. Clara se lo había dejado a Poirot durante nuestra última visita, supuestamente para que pudiera estudiar la formulación de esencia de medianoche. Pero como pronto descubrí, Poirot estaba menos interesado en los ingredientes y más en la mano con la que los escribía. Examinó las páginas lentamente, murmurando para sí mismo mientras pasaba cada una de ellas. Observe cómo rodea ciertas notas de fondo, dijo. Raíz de iris, orris, ámbar. Ella es precisa, hasta las últimas entradas. Miré por encima de su hombro. La letra cambia ligeramente. Tres bien, Hastings. La mano tiene menos confianza. Los bucles son exagerados, las líneas menos alineadas. Aquí, sus emociones la traicionan. Esto no es simplemente un registro. Es una confesión escrita con tinta. ¿Una confesión? Poirot marcó un pasaje. Aquí observa el saldo de benzaldehído, seguido de la curiosa frase, lo suficiente como para inquietar. ¿Qué significa eso, No por favor la nariz, no persistir pero trastornar. Un objetivo psicológico. Pasó a la página siguiente. Y esto, el olor debe sobrevivir al usuario. El recuerdo debe permanecer más tiempo que la presencia. Bastante poético, dije. Bastante escalofriante, corrigió Poirot. Fruncí el ceño. ¿Crees que Clara sabía lo que estaban haciendo? Poirot cerró el diario de golpe. No, Hastings. Creo que ella ha planificado lo que ella estaba haciendo, pero solo hasta cierto punto. Se puso de pie y caminó lentamente. Su objetivo no era el asesinato, era miedo, el drama. La heroína sufriente, derribada por su propia brillantez. Deseaba recuperar el protagonismo, ser llorada de antemano. Pero la actuación fue defectuosa. No tuvo en cuenta la intervención de Víctor. Su colapso no estaba escrito. ¿Y ahora? Pregunté en voz baja. Ahora está perdida en el papel que creó. Poirot devolvió el diario a la mesa con los ojos oscuros. Ella no está loca, Hastings, pero tampoco está completamente cuerda. Esta no es la locura de la enfermedad, es la locura del ego, de la vanidad llevada al límite. Siguió un silencio. Incluso yo, aunque a veces era lento, comencé a sentir que aparecía la verdad. Poirot se volvió hacia mí en voz baja. El perfume nunca tuvo la intención de matar, pero alguien olvidó que el veneno no simpatiza con el rendimiento. El salón de la casa de Clara Delacroix, en Kensington, nunca había parecido más teatral. Las altas ventanas estaban cerradas y los apliques dorados estaban iluminados tenuemente, proyectando sombras dramáticas a lo largo de las paredes color crema.
La propia Clara estaba junto a la chimenea, visiblemente tensa, con los dedos aferrados a un pañuelo de encaje que parecía no darse cuenta de que retorcía una y otra vez. Poirot, sentado en el centro de la sala como el director de una orquesta de cámara, había dispuesto a los sospechosos con deliberada simetría. Víctor Lemaire se recostó contra la repisa de la chimenea, al lado opuesto de Clara, fingiendo indiferencia. Estelle Vaughan estaba sentada remilgadamente en el borde de una chaise longue, con las manos cruzadas y los ojos moviéndose de un rostro a otro. Miguel Dubois se apoyó contra el marco de la ventana con los brazos cruzados, mirando a Poirot como si lo desafiara a divertirla. El doctor Armitage estaba cerca del mueble bar, pálido y con los labios apretados, y por supuesto, estuve al lado de Poirot, dispuesto, como siempre, a dejarme sorprender. Poirot miró su reloj. «Bon», dijo, poniéndose de pie y abotonándose su chaqueta inmaculada. «Estamos todos aquí, ¿no? Cada uno de ustedes ha dicho su versión de la verdad. Y ahora, yo te diré el mío». Caminó hacia adelante y la luz del fuego se encendió en sus zapatos de charol. Durante semanas, Mademoiselle Delacroix sufrió síntomas extraños: mareos, fatiga, incluso desmayos. Los médicos dijeron que era estrés, los amigos dijeron que era una ilusión. Solo una persona creía lo contrario: yo. Sacó un pequeño frasco de vidrio de su bolsillo. En esta botella, esencia de medianoche, el mismo perfume que casi mata a Monsieur Lemaire, y, sin embargo, mes amis, esta botella no contiene cianuro. Ninguna toxina manifiesta. ¿Cuál es entonces el peligro? Su mirada recorrió la habitación. Me temo que la respuesta no está en lo que está presente, sino en cómo está presente. En OMS lo colocó allí, ¿y por qué? Clara se movió incómoda. Verá, continuó Poirot, esto no fue un crimen impulsivo. Fue una actuación, una puesta en escena con precisión, emoción y, como dicen los ingleses, talento para lo dramático. Los ojos de Clara se dirigieron a Víctor. Estelle miró su regazo. Poirot cruzó las manos a la espalda. Pero antes de revelar la estrella de esta pequeña producción, primero debemos examinar el guión. ¿Y quién, pregunto, reescribió sus líneas después de que cayó el telón? Bajó la voz. Comenzamos con el señor Lemaire. Víctor Lemaire se enderezó cuando Poirot se volvió hacia él con una ceja levantada. Monsieur, cuando hablamos por primera vez, me dijo que había pasado el fin de semana en su casa de campo en Surrey, que no había regresado a Londres hasta después del incidente de la señorita Delacroix en el hotel. Víctor esbozó una suave sonrisa. Correcto. No, dijo Poirot, suave pero firmemente. Incorrecto. Se volvió hacia Estelle. Usted, mademoiselle, oyó abrirse la puerta trasera el viernes por la noche, ¿no? Estelle asintió lentamente. Pensé que podría ser Clara, pero no pregunté. Poirot continuó. El personal también recuerda haber escuchado pasos en el laboratorio esa noche. ¿Y qué encontré allí a la mañana siguiente? Huellas dactilares frescas en el nuevo frasco de esencia de medianoche. No el de Clara, no el de Estelle. Suyo, señor Lemaire. El encanto de Víctor vaciló, solo por un segundo. Estaba probando, refinando la base. Eso es todo. Y sin embargo, dijo Poirot acercándose, no mencionaste este regreso al laboratorio. Dijiste que estabas muy lejos. ¿Por qué mentir? Víctor exhaló. Porque no quería que me culparan. Los síntomas de Clara ya habían comenzado. Sabía que parecía sospechoso. Sospechoso, por cierto, dijo Poirot, especialmente cuando nos enteramos de que su situación financiera es precaria, que el fracaso, o el éxito, de esta línea de perfumes determina su fortuna. La mandíbula de Víctor se tensó. La voz de Poirot se suavizó, pero se hizo más pausada. Usted tenía motivo, acceso y oportunidad. Pero no, monsieur Lemaire, usted no es nuestro villano. Víctor levantó la vista bruscamente. Verás,
dijo Poirot con una pequeña sonrisa. Eres demasiado pragmático, un hombre de márgenes y mercados, pero este crimen no se trataba de dinero, se trataba de legado, acerca de inmortalidad, y ese, señor, es un perfume mucho más peligroso. Se volvió hacia la habitación. Consideremos ahora al rival, al primo, al médico, y finalmente, el creador, porque es el artista, mes amis, quien a veces pinta su propia tragedia. Miguel Dubois levantó la barbilla desafiante cuando Poirot se volvió hacia ella. Mademoiselle, comenzó con una leve reverencia. Ha insistido en todo momento en que estuvo en la gala de la Embajada de Francia la noche en cuestión. Lo estaba, dijo, entrecerrando los ojos. Había cientos de invitados. Efectivamente, asintió Poirot. Y esos acontecimientos están bien documentados, ¿no es así? Especialmente por los fotógrafos. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre delgado. Afortunadamente, continuó, nuestro querido inspector Jup pudo obtener copias de las fotografías de la gala. Fueron tomadas por un fotógrafo de sociedad poco después de los brindis. Abrió el sobre y mostró una brillante fotografía en blanco y negro. Mostraba una sala glamorosa llena de diplomáticos, miembros de la alta sociedad y copas de champán arremolinadas, pero ni rastro de Miguel Dubois. Poirot lo giró lentamente para mirarla. ¿Le importaría señalarlo, mademoiselle? Sus labios se separaron. Yo debo haberme ido antes de la foto. Ah, dijo Poirot, pero la marca de la hora es casi las 9, y, según su propio relato, permaneció en la gala hasta las 10 pasadas. Hizo una pausa. A menos, por supuesto, que no estuvieras allí en absoluto. Miguel miró a Clara y luego desvió la mirada. Su silencio sonó más fuerte que cualquier negación. Viniste a Londres para enfrentarte a Clara, continuó Poirot. No con veneno, sino con presión. La acusaste de robar tu mezcla original. La amenazaste con hacerlo público. Pero cuando ella se desplomó en el hotel, viste una oportunidad. Miguel se cruzó de brazos. ¿Entonces crees que la envenené? No, señorita, dijo Poirot. Creo que la viste caer y decidiste dejar que el mundo creyera que no tenías nada que ver con eso. Bajó la fotografía. Pero los secretos, ya ves, son como el perfume, se aferran, los reconozcamos o no. Todas las miradas se volvieron hacia el doctor Armitage, que estaba de pie con los brazos cruzados y el rostro rígido como una piedra. Poirot se acercó a él con silenciosa deliberación. Doctor, dijo en voz baja, lo llamaron varias veces para atender a la señorita Delacroix, ¿no es así? Sí, respondió Armitage, como su médico. Y cada vez, continuó Poirot, me recetaste sedantes, nada más. Porque necesitaba descansar. Estaba sobrecargada de trabajo y ansiosa. Poirot asintió lentamente. Y sin embargo, nunca examinaste el perfume. Nunca cuestionaste la correlación entre sus síntomas y los días que usó. Esencia de medianoche. El ceño de Armitage se frunció. Ese no era mi papel. No, doctor, dijo Poirot, pero era su responsabilidad. Sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Esto es de su cirugía, diazoleno, un sedante suave, legal, pero potente en dosis acumulativas. Se lo recetó a la señorita Delacroix. Ella lo tomó fielmente. Pero lo que ella no sabía es que se lo agregó a sus tónicos sin su consentimiento. Hubo un murmullo en la habitación. Los labios de Armitage se apretaron formando una línea. De lo contrario, ella no descansaría. Poirot se acercó. Te presentaste como su protector, pero manipulaste su realidad, creaste dependencia bajo la apariencia de cuidado. Miró a Hastings. La línea entre médico y titiritero, ¿eh? ¿Por qué? Yo pregunté. ¿Por qué hacerlo? Poirot respondió por él. Porque el control es un narcótico poderoso. El médico disfrutaba que lo necesitaran, y cuando la señorita Delacroix comenzó a inclinarse hacia la independencia, duplicó la dosis. La voz de Poirot bajó.
Pero este crimen no fue suyo. Él simplemente preparó el escenario. Otro jugador escribió el guión. Armitage no habló. Se sentó, repentinamente más pequeño, como si la verdad hubiera perforado algo dentro de él. Estelle se sentó rígidamente, con los ojos fijos en la alfombra persa bajo sus pies. Poirot se volvió hacia ella con una gentileza inusual. «Mademoiselle Vaughan», dijo, «ha sido sincera. Admitió su envidia, su resentimiento. Es natural». Ella levantó la vista bruscamente. «Nunca quise que le hicieran daño a Clara». «No», dijo. «Te creo. No eres cruel. Pero estabas enojado. Estabas cansado de ser la sombra en su centro de atención». Su boca se apretó. «Sabías del regreso de Víctor. Sospechaste de la intromisión de Mireille. No dijiste nada». «No pensé que importara», dijo con amargura. «Clara siempre ha sabido convertir todo en un escenario, incluso sus enfermedades». «Precisamente», murmuró Poirot, y en eso confiaba el culpable, que nadie le creería, que incluso los más cercanos a ella dudarían de su cordura. Los ojos de Estelle se abrieron como platos. «Creo que viste cosas», continuó Poirot. «Una página rota, un frasco extraviado, pero dudaste de ti mismo, y así el verdadero peligro pasó desapercibido». Ella susurró. «No pensé que realmente se lastimaría». Poirot hizo una pausa y luego dijo en voz baja. «No tenía intención de hacerlo, pero el arte, mademoiselle, cuando se mezcla con el ego, se vuelve impredecible». La voz de Estelle se quebró. «¿Sabes lo que es ver a alguien robar todo el aire de la habitación sin siquiera intentarlo?» «Sí», respondió Poirot, «pero también sé esto. No eres un asesino. Simplemente estás olvidado». Dio un paso atrás. «Y los olvidados son pobres villanos, ¿n'est-ce pas? Demasiado observadores, demasiado humanos». Entonces se hizo un silencio, no acusatorio, pero sí extrañamente compasivo. Poirot se volvió una vez más hacia el centro de la habitación. «Todas las piezas están en su lugar. Ahora, mes amis, el perfume final debe ser revelado». El silencio en el salón se tensó como la cuerda de un piano. Poirot lo dejó respirar, el tiempo suficiente para que todos sintiéramos su peso, antes de girarse, lenta y deliberadamente, hacia Clara Delacroix. Estaba parada cerca de la chimenea, con los nudillos blancos contra la repisa de mármol. Su rostro había perdido todo color, pero noté que sus ojos estaban extrañamente tranquilos, incluso resignados, como si hubiera sabido desde el principio que este momento llegaría. Poirot habló en voz baja, pero cada palabra resonaba con claridad. «Mademoiselle Delacroix», dijo, «usted es la autora de este drama, la intérprete estrella, y ahora, me temo, también su villana». Clara no se movió. Solo el ligero temblor de su garganta la delató. «Agregaste a tu propio perfume trazas de benzaldehído, lo suficiente para producir síntomas físicos, lo suficiente como para inquietar, como decía tan poéticamente tu diario. ¿Y por qué? No para dañar, sino para atormentar, persistir. Querías ser el perfume que nadie pudiera olvidar». Hastings se movió a mi lado. «Pero ella casi muere». «No», corrigió Poirot. «Casi hecho ella misma muere. Hay una diferencia». Se volvió hacia los demás. La fama de Clara se estaba desvaneciendo. Sus ventas estaban disminuyendo. Los críticos consideraron que su último lanzamiento carecía de inspiración. Necesitaba un espectáculo, y por eso creó uno. Clara finalmente habló, su voz apenas audible. No estaba destinado a llegar tan lejos. «Pero así fue», dijo Poirot, «porque Víctor, sin darse cuenta del peligro escenificado, probó una versión del perfume que contenía una concentración más alta. Una que no tenía intención de liberar. Se desplomó, y de repente la ilusión se convirtió en realidad». Ella miró hacia el suelo. Solo quería recuperar lo que había perdido: la atención, la admiración, el misterio.
Poirot dio un paso adelante, no con juicio, sino con tranquila certeza. Su arma, mademoiselle, no era el veneno, era la interpretación. Pero la interpretación, como el perfume, debe ser equilibrada. Una nota demasiado fuerte y se vuelve abrumadora, peligrosa. Hubo un largo silencio. Miguel se movió incómoda. Estelle miró fijamente a su prima como si la viera por primera vez. Víctor, pálido y hundido, cerró los ojos. Poirot exhaló. La verdad, mes amis, es siempre el último olor en la habitación. Perdura. No importa cómo tratemos de enmascararla. Clara se hundió lentamente en una silla, con las manos temblorosas. No quería que nadie saliera lastimado. Susurró. Pero alguien lo hizo. Respondió Poirot, incluyéndote a ti mismo. Después de que llamaron a las autoridades y detuvieron a Clara con suavidad pero firmeza, el resto de nosotros nos sentamos en el salón, todavía tambaleándonos. Me volví hacia Poirot. ¿Cómo lo supiste, Poirot? Nos engañó a todos. Poirot se encogió de hombros con modestia. Non, mon ami. Ella actuó para tú. Hay una diferencia. Tomó un sorbo de su taza de té, intacta hasta ahora, y continuó. El comportamiento de Clara, desde el principio, fue demasiado conveniente. La nota anónima, el perfume específico, la insistencia en que sus síntomas aparecieran solo cuando Esencia de Medianoche estaba usado. Estaba demasiado ordenado. «Pero había síntomas reales», protesté. «Tú mismo dijiste que se desmayó». «Oui, sí. Y precisamente cuando lo necesitaba. El desmayo en el hotel, el momento perfecto, público, dramático, efectivo. Pero la verdadera pista fue su diario de perfumes». Metió la mano en su bolso y lo sacó de nuevo, hojeando las últimas páginas. Comenzó con notas tradicionales, ámbar, mirra, lirio. Pero el lenguaje se volvió errático y emocional. Escribió sobre siendo recordado, de durar más que la propia botella. Me miró directamente. Una mujer que busca un legado a través del aroma, mon ami, no se limita a crear fragancias. Está elaborando un mito. La página que falta me lo decía todo. Había calculado la dosis a lo largo del tiempo. Creciente, mesurada, teatral. ¿Y Víctor?, yo pregunté. Él descarriló el acto. Él fue la víctima no deseada. Y es por eso que Clara se quebró. Ella nunca pretendió ser una víctima real. Solo quería la ilusión de peligro. Poirot se levantó y se sacudió el polvo inexistente de la manga. Clara se envenenó no para morir, sino para ser adorada, para ser temida, para ser eterno. Un perfume no se recuerda por lo que es, sino por lo que sugiere. Me recosté en mi silla, sacudida. Buen señor. Poirot esbozó una suave e irónica sonrisa. La fama Hastings es el perfume más embriagador y más mortífero. Durante un largo momento, después de la última revelación de Poirot, la sala permaneció suspendida en silencio. Clara Delacroix estaba sentada inmóvil en la silla de respaldo alto cerca de la chimenea, con los ojos mirando más allá de nosotros, como si buscara algún lugar distante que hacía mucho que había dejado de existir. Poirot no la presionó. Simplemente esperó, con las manos entrelazadas y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera rezando. Y entonces sucedió. Un sonido escapó de sus labios, mitad sollozo, mitad risa. Se cubrió la cara con las manos, pero el temblor de sus hombros delató su compostura. La presa se había roto. Pensé que podía controlarlo, susurró con la voz entrecortada. Nunca fue pensado que llegara tan lejos. Solo unos cuantos desmayos, un susurro de peligro, algo que hiciera que todos me miraran de nuevo. Estelle se estremeció, pero no dijo nada. Mireille apartó la mirada. Incluso Víctor, cuya amargura había quedado grabada en cada palabra de sus comentarios anteriores, ahora simplemente la miraba con una expresión de exhausta incredulidad. «Me estaba ahogando», continuó Clara. «Dijeron que ya había terminado, que había llegado a mi punto máximo. El toque de Clara Delacroix,
Lo llamaban pasado de moda, olvidado. Sus dedos se clavaron en los apoyabrazos. Pero el aroma era hermoso. Él quiso decir algo, quería que importara. Poirot permaneció inmóvil. Y así, mademoiselle, usted se convirtió en el lienzo, el sacrificio. Ella soltó una risa que se convirtió en un sollozo. A la gente le encantan las tragedias, ¿no? Un artista que sufre. Pensé que si me vieran desmoronar, les importaría otra vez. Comprar de nuevo. Pero usted manipuló el peligro, dijo Poirot suavemente. Y el peligro, como el perfume, no discrimina. Víctor casi muere. Clara enterró su rostro entre sus manos. No sabía que había cambiado el lote. Solo quería inquietar, brillar con fragilidad. Eso es lo que escriben en los periódicos, ¿no? Belleza frágil. Quería guarida a ellos. Poirot dio un paso adelante. Y ahora lo haces, mademoiselle, pero no de la forma que imaginabas. Ella lo miró a través de sus pestañas cubiertas de lágrimas. Supongo que siempre fui más ilusión que sustancia. Poirot hizo una leve reverencia. Namber eras real, pero construiste tu legado sobre las sombras, y ahora la verdad exige que su aroma sea más fuerte. Ella se desplomó, completamente agotada. Afuera oímos el leve zumbido de un coche que llegaba. La ley, al parecer, llegó en un momento impecable. Llegaron silenciosamente. Ningún gran desfile de hombres uniformados, ningún ruido de esposas. Solo dos agentes vestidos de civil, con expresiones graves y modales firmes pero amables. Clara no se resistió. Se levantó lentamente, como una mujer que sale de un sueño, y se dejó llevar. Víctor se puso de pie, pero no dijo nada. Estelle lloró en silencio sobre un pañuelo. Mireille murmuró algo en francés en voz baja y se fue sin decir una palabra más. Solo Poirot y yo permanecimos en el salón una vez que la puerta se cerró tras ellos. El olor de esencia de medianoche todavía flotaba en el aire. Débil, inquietante, amargo. Me volví hacia Poirot, todavía intentando encontrarle sentido a todo. Ella no parecía malvada. No, Hastings, dijo en voz baja, porque no lo era. El mal rara vez es tan romántico. Clara era vanidosa, sí, delirante, tal vez. Pero su crimen no nació del odio, sino de la necesidad de ser recordada, de ser adorada. Miró fijamente la chimenea vacía. El mundo no es amable con las mujeres que se desvanecen. Clara eligió arder, aunque el fuego la consumiera. Miré hacia abajo. ¿Y Víctor? Se recuperará, al menos físicamente, pero la traición, mon ami, tarda más en sanar. Salimos poco después. Afuera, las nubes se habían disipado y una ligera lluvia limpiaba el aire de Londres. Mientras caminábamos, Poirot se detuvo ante una boutique de perfumes y contempló la elaborada exposición. «Algo curioso, ¿no?», dijo. «¿Qué es?». «Que algo invisible debería dejar una impresión tan poderosa». Golpeó suavemente el vaso. «Perfume, Hastings. Perdura. Mucho después de que quien lo usa se ha ido». Mientras íbamos en taxi de regreso a Whitehaven Mansions, me encontré inusualmente tranquilo. La ciudad pasó entre una mancha gris de hollín y farolas, pero apenas me di cuenta. Finalmente dije, Poirot, todavía no lo entiendo. Lo tenía todo. Belleza, talento, una carrera que la mayoría de la gente envidiaría. ¿Por qué? ¿Este? Poirot miró por la ventana con ojos distantes. Verá, Hastings, dijo finalmente. Hay crímenes pasionales y hay crímenes de desesperación, pero Clara Delacroix cometió un crimen de ilusión. ¿De ilusión? Oui, ella no deseaba matar. Ella deseaba asunto. No la impulsaban la codicia ni el odio, sino la irrelevancia, el veneno más peligroso de todos. Me recosté. ¿Pero envenenarse? ¿Solo para ser vista? Poirot se volvió hacia mí y las líneas alrededor de sus ojos se suavizaron. Para cierto tipo de mente, mon ami, la atención es vida, y cuando se desvanece, buscan en las sombras algo más oscuro para mantenerla encendida.
Incluso la tragedia puede ser aplausos. Me estremecí a mi pesar. Estaba muy tranquila, incluso al final, porque había logrado lo que quería, dijo en voz baja. Ella se volvió inolvidable. El aroma, el misterio, seguirán vivos. No sabía qué decir a eso. Poirot, siempre filósofo cuando se presentaba la ocasión, añadió amablemente: uno piensa que el crimen es un golpe dado con ira, pero a menudo es un susurro, una súplica silenciosa y dolorosa para ser escuchada. Y dicho esto, volvió a sus pensamientos mientras el taxi avanzaba bajo la llovizna de Londres. A la mañana siguiente, llegué a desayunar y encontré a Poirot ya sentado a la mesa, leyendo los tiempos con su habitual precisión quirúrgica. Sus óvulos permanecieron intactos. ¿Algo interesante?, pregunté, sirviéndome té. Mais oui, dijo sin levantar la vista. Página 7, la sección de artes. Recuperé el documento y pasé a la página en cuestión. Allí, debajo de una gran fotografía del rostro de Clara Delacroix, sereno, impactante, inmortalizado en monocromo, figuraba el titular: El escándalo da nueva vida a la casa de perfumes. Essence de Minuit se agota en toda Europa. Me quedé mirando con incredulidad. ¿Lo están vendiendo?, yo dije. ¿Después de todo? Poirot asintió. El escándalo le dio misterio, la tragedia le dio profundidad. El público está cautivado. Pero es una locura, dije. Saben que es el perfume involucrado en un crimen. Dobló el papel con cuidado. Que es precisamente por qué lo quieren, Hastings. Se puso de pie y se alisó los puños. La fama, dijo, no se gana con la virtud, se obtiene con la curiosidad y se sustenta en el mito. Caminó hasta la ventana y contempló la ciudad gris. Se propuso crear algo inolvidable, y al final lo logró. No dije nada y vi pasar un carruaje con sus ruedas silbando por la calle húmeda. Poirot se volvió, con los ojos brillantes. «Ah, mon ami», murmuró. «La fama es el perfume más embriagador y más mortífero». Cogió su taza de té con perfecto aplomo, y en algún lugar, mucho más allá, Clara Delacroix permaneció, su nota final grabada no en un olor, sino en un escándalo. Y así, con el aroma de la verdad más fuerte que cualquier fragancia, el misterio de esencia de medianoche salió a la luz, no por huellas dactilares o pisadas, sino por el don de Poirot para desenredar los delicados hilos del corazón humano. Poirot: no, mi amigo, las pistas no siempre están en lo que uno ve, sino en lo que uno se siente. La psicología, el motivo, está ahí, como un leve aroma en el aire. Perdura, ¿sí? Y lo dice todo. Hastings: bueno, sigo diciendo que si alguien me regala perfume para Navidad, primero comprobaré los ingredientes. Poirot: ah, Hastings, esperemos que te den calcetines en su lugar. ¿Cuál crees que fue el verdadero punto de inflexión en el caso que expuso el engaño de Clara? ¿Fue la página perdida, el colapso de Víctor o quizás la psicología escondida en su diario? Háganos saber su teoría en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber cómo tú lo hubieras solucionado. Si disfrutaste este misterio de Hercule Poirot, no olvides compartir y suscribir al canal. Su apoyo nos ayuda a dar vida a más historias de detectives brillantes cada semana. Estén atentos. Hay más casos emocionantes de Poirot a la vuelta de la esquina. Hasta entonces, mantén tus pequeñas células grises alerta.